Buenos días, mi nombre es Fernando Cuautli, bienvenidos a su programa Yoga para Todos. Este es el penúltimo día que trabajaremos como herramienta práctica de yoga y de respiración para aliviar la ansiedad generada por el estrés. En este programa el tema es la paz como armadura de tu mente a lo largo de todo el día. ¿Y cómo podemos generar la paz? El cuerpo genera esta energía que es estrés, que es tensión a lo largo del día. Es inevitable, tenemos cosas que hacer, movernos, llegar a tal hora, sentirnos de alguna forma estables, de alguna forma saludables. Entonces prisa, el movimiento, llegar a un lugar, trabajar, hacer muchas cosas que requiere de nuestra atención y requiere de nuestra energía. Pero a lo largo del día también tenemos varias situaciones donde ponemos a prueba esa paz y donde tenemos que revertir esa atención hacia nosotros mismos. Y para tener esa práctica mucho más habituada en nosotros, lo que podemos hacer es mover la energía muy rápido a lo largo del día. Necesitas un par de minutos para generar este movimiento, esta energía, y que el cuerpo se pueda someter a esta cierta tensión, pero consciente, que lo hagas muy consciente y que puedas generar esa paz, porque el cuerpo al permear toda esta energía, al restablecer un orden, digamos, empieza a absorber toda esta medicina, que es lo que tenemos ya nosotros por hecho ya dentro de nosotros. Entonces, lo que podemos hacer, si estás en un lugar que te puedas sentar sobre las rodillas, puedes poner unas cobijas, una almohada, un cojín en tus pies, si te lastiman mucho las rodillas, o bien sentarte así sobre los talones. Un poquito más fuerte es juntar los tobillos sin separarlos. Aquí vas a sentir un ligero dolor en las pantorrillas. Entonces nos sentamos sobre las rodillas con las piernas juntas y vamos a juntar las palmas al centro del pecho. Recuerda llevar la atención en un solo lugar con tu mirada o cerrar tus ojos. Nos quedamos aquí un par de respiraciones. Que puedas sentir el ritmo de tu corazón, que puedas sentir tu propio latido, tu propio pulso, que ese es tu ritmo de vida, ese es tu ritmo que te va marcando la pauta. Primero, conectar con la respiración requiere de atención, requiere de un poquito de esfuerzo. Vamos a llevar entrelazando los dedos, las manos atrás de la cabeza, si puedes en la nuca. Vamos a abrir el pecho, inhalando hacia arriba la mirada. Exhalando, juntas si puedes los codos al frente, redonda la espalda. Al inhalar otra vez abrimos, arqueando, exhala redondo. Inhalo arqueando, exhalo redondo. Inhalo arqueando, exhalo redondo. 3 veces más. Inhalo, abre, exhalo, cierro. 2 veces más. Inhalo, exhalo, cierro. Y una vez más. Inhalo y exhalo, cierro. Despacio regresas, soltamos, apoya las yemas de los dedos. Esto te va a ayudar también a enrezar tu energía hacia la tierra y a conectar hacia el cielo otra vez. Tu coronilla, que sea como una antena durante todo el día. Respira. Entonces movemos la energía, pero también tenemos momentos de quietud, momentos de pausas. Y en esos momentos de quietud y en esas pausas vamos a poder generar esa paz y vamos a poder generar paz hacia afuera. Porque hacia adentro podemos generar esas pausas.
Y esas pausas las puedes hacer durante el día de 1 segundo, de 2 segundos, de 1 minuto, de 3 minutos, de 5 minutos. Entonces que lo vayas haciendo un hábito en tu cabeza. Lo vayas haciendo un hábito. Vas corriendo a subirte al metro, a subirte al coche, a moverte de un lugar a otro. Vas casi corriendo. Bueno, observa tu respiración. Si es tu ritmo muy acelerado, observa el ritmo acelerado. Tenemos varios momentos a lo largo del día que podemos observar este ritmo del corazón y de la respiración. Pero nuestra paz, que es la que nos va a mantener ahí, estables, nos va a mantener. Van a haber situaciones y personas donde van a querer sacarnos de nuestra paz y vamos a tener que recurrir a estas herramientas, a volver otra vez a cubrirnos de esa paz. Vamos a apoyar las manos para subir. Apoya los pies. Nos ponemos de pie con las piernas abiertas. Recuerda que vamos a empezar a mover la energía. Y al mover la energía, nuestro cuerpo también va a sentir ese flujo. De esa estática la vamos a empezar a mover. Entonces, vamos a abrir las puntas de los pies hacia afuera, lo más afuera que puedas, doblando rodillas. Las manos sobre tus rodillas. Y empieza a probar de un lado al otro esa estabilidad. Recuerda mantener la espalda recta, la mirada en un solo punto o los ojos cerrados. Pero yo te recomiendo que mantengas tus ojos abiertos para que estés observando y que puedas mantener tus ojos también en un solo lugar. Puedes sostener aquí con tus manos, trata de no ir hacia adelante y de mantener tu cadera lo más alineado con las rodillas. Esta es una postura un poco más exigente, que requiere un poquito más de fuerza. Vamos a juntar las palmas al centro del pecho. Aquí también puedes hacer una relajación en los hombros. Entonces estoy relajando todo el torso, los hombros, manteniendo mis manos juntas, pero estoy requiriendo de mucha fuerza en las piernas. 3 respiraciones más. Pausadas y profundas. 2 más. Para más fuerte un poquito, también puedes levantar los talones. 1 más. Baja despacio y vamos despacio, estirando las piernas. Si puedes mantener las pies hacia afuera, mejor. Ve poco a poco. Vas a sentir la estabilidad en tus pies. Suelta las manos, manos en la cintura. Ahora, las puntas de los pies un poquito hacia adentro y hacia el centro. Vamos a doblar las rodillas. Cambia las manos atrás de tus caderas, que empujes tus caderas hacia el frente. O baja las manos a los muslos en la parte de atrás. Vamos a llevar la mirada hacia arriba o la mirada un poquito más hacia atrás. Recuerda flexionar las rodillas para que tus muslos se activen y estabilicen tu cadera. 2 veces más. Puedes estirar los brazos o flexionados. 1 más. Recuerda mantener el espacio en los hombros. Y de ahí, despacio, vamos hacia el frente. Baja las manos a los tobillos o a las tibias. Puedes doblar un poquito las rodillas y soltamos la cabeza. La mirada en un punto, recuerda, a la punta de la nariz o hacia el ombligo. Aquí puedes apoyar tus manos y abrir más las piernas, lo más que puedas. Entonces, o tus manos a los tobillos, tu cabeza llega al piso. O tus manos al piso, atrás, o tus manos adelante también. Puedes apoyar los codos. Este es también un estiramiento un poco fuerte. 2 veces más. 1 más. Regresa. De aquí vamos a girar hacia el pie derecho. Abrimos la punta y bajes la rodilla izquierda al piso. Vamos a llevar la mano izquierda apoyada. Recuerda en la línea del codo, el hombro y la muñeca. La mano derecha apoyada atrás. Podemos girar la mirada hacia arriba o hacia el piso, pero el hombro derecho se abre. Podemos extender el brazo hacia arriba, hacia atrás. Podemos de hecho extender la pierna
también. Y ahí mantener la estabilidad con la respiración y con la mirada estática. Una más. Cambio. Entonces regreso hacia el centro y vamos hacia el otro lado. Punta del pie izquierdo abierto, baja la rodilla al piso, deja la mano derecha apoyada. Recuerda en la línea muñeca, codo y el hombro. La mano izquierda apoyada atrás, o hacia arriba, o hacia atrás. Me quedo respirando, pausado, profundo, o estiro la pierna de atrás. Recuerda el espacio en los hombros y tu cuello bien largo. El modo en que respire, el cuerpo lo va a absorber y va a generar ese espacio interno y externo. Una más. Y regresas. Regresas al centro. Cierras las piernas, apoya las rodillas. Y nos sentamos otra vez en los talones o bien cobija, almohada, algún cojín. Mantén tus manos sobre los muslos, relaja los hombros, tu espalda larga y ahí observa cómo tu cuerpo empieza a absorber todo el movimiento y toda la energía que generamos. A veces necesitamos mover la energía para sentir la paz, porque si estamos nada más estáticos, pues a veces está estática nuestra energía. Entonces, al mover la energía, mueves la energía del cuerpo, mueves las articulaciones, entonces fluye mejor tu energía, te sientes más claro en la mente, hay más oxígeno en tu cabeza, sobre todo en el cuerpo, y podemos permanecer también en esta paz. Muchas gracias y hasta la próxima.